Gracias por estar acá el día de hoy, en este domingo, donde queremos tocar dos temas. Uno relacionado con lo que es el problema económico del país y el anuncio que se ha hecho de las medidas económicas por parte del presidente de la República, y el otro tiene que ver con el tema de nuestros estudiantes y la manifestación que están haciendo de huelga de hambre a las puertas de la OEA. En el primer punto, lo importante es que el gobierno ha venido anunciando que se van a dar 54 medidas económicas de distinto tipo. No las termina de dar, pero las va anunciando y las va anunciando. Y nosotros lo que desearíamos es que lo que rija esas medidas económicas tenga un norte muy claro. Y es que quien tenga que apretarse el cinturón, en este caso, sea el gobierno venezolano y no el pueblo venezolano. Recordemos que a principio de año se anunciaron también unas medidas económicas y lamentablemente esas medidas económicas, y nosotros lo veníamos advirtiendo, tuvieron como resultado que a quien le tocó pagar esa parte de la crisis fue el pueblo venezolano. Nos subieron el IVA y el país se endeudó más. Bueno, nada más en ayer el gobierno también anuncia que va a haber una emisión mayor de deuda, es decir, nos estamos endeudando más. Pero también se había prometido que dentro de las medidas económicas iba a haber una política para que se redujera el gasto superfluo. Y hemos visto que nada que ver, todo lo contrario. Seguimos en la misma política de regalarle cosas a otros países. Nada más esta semana quiero recordar el tema de los aviones que se le quiere regalar a Ecuador, o lo que significa la fiesta que se está haciendo con el encuentro de presidentes en Margarita, o lo que significa el viaje presidencial, donde un cuarto costó miles de lo que son euros o dólares, y al final esa es la plata de los venezolanos. Por eso, ahora que se están anunciando estas medidas económicas, nosotros queremos exigirle al gobierno que esas medidas económicas sí cumplan la promesa que no se cumplió anteriormente y sea el gobierno el que se aprieta el cinturón. Porque en este momento, después de las medidas que se tomaron a principio de año, la realidad es que tenemos un problema real en el país mucho peor, y es el problema del desempleo. De acuerdo a las cifras oficiales, en este momento en Venezuela, más de 1 millón de venezolanos están sin trabajar. Pero sin trabajar significa sin hacer nada, ni siquiera matando tigres. Se despiertan todos los días a ver qué hacer, a tratar algunos de ver buscar trabajo y otros ya descorazonados sin ni siquiera buscar trabajo. Y adicional a este 1 millón de venezolanos que no tienen trabajo, ni tienen nada, ni matan tigres, ni están en la economía informal, tenemos 7 millones de venezolanos que están lanzados, obligados a ser buhoneros. ¿Qué le ofrece el gobierno a este 1 millón de desempleados? ¿Qué le ofrece el gobierno a esos 7 millones de venezolanos que están en la economía informal? ¿Qué le ofrece el gobierno para que los venezolanos puedan tener lo que es el sueño de todo padre de familia o madre de familia, que es un empleo digno, un empleo estable, un empleo de 15 y último, un empleo con los derechos laborales normales, un empleo con seguridad social? Ese es el reto que tiene el gobierno para ofrecerle a los venezolanos y que debería cubrir por lo menos lo que es la canasta básica de alimentos, que de acuerdo a las cifras oficiales, la canasta básica de una familia está en 4 millones de bolívares y el sueldo mínimo apenas está rozando el 1 millón de bolívares. Es decir, se necesitan casi 2, 3 y hasta 4 salarios mínimos para poder tener la canasta básica de alimentos de una familia en Venezuela. Y el gobierno, en lugar de promover la creación de empleo, el gobierno, en lugar de promover que se generen empresas, que la gente invierta, que se pueda progresar y que todo el mundo tenga oportunidad de trabajar, todas las medidas que toma el gobierno lo que llevan es a la destrucción del empleo, al cierre de empresas, a espantar a los inversores y a que haya tal nivel de inseguridad que aquí lo que haya es simplemente la destrucción del empleo. Nosotros pensamos que el país merece un camino distinto, donde el gobierno y el sector privado puedan trabajar para que se abran muchas empresas que hoy cierran, para que vengan fuera de Venezuela muchas empresas que hoy se están yendo del país, para que se generen muchos empleos que hoy se están destruyendo y cada familia pueda progresar.
Por eso esperamos que estas 54 medidas que el gobierno anuncia, en lugar de apretarle el cinturón a la familia venezolana, puedan significar que sea el gobierno el que se apriete el cinturón y más bien permita que el dinero de los venezolanos, en lugar de irse a Ecuador o en viajes o en regalos, se invierta productivamente en generar empleo, en generar oportunidades, en darle a cada familia la estabilidad de una quincena donde con dignidad puedan lograr esa canasta básica y podamos tener un país donde todo el mundo progrese y sea un país para todos por igual. Eso es un tema en el cual tenemos que insistir, porque ya en las medidas de febrero nos clavaron el aumento del IVA y nos clavaron la deuda. Que no vengan ahora con más medidas que termine el pueblo pagando los platos rotos. Ahora, en segundo lugar, quiero tocar el tema de los estudiantes y decirle al país que lo que están haciendo los estudiantes es algo que tiene un gran valor. ¿Por qué se hacen huelgas de hambre? Se hacen huelgas de hambre porque quienes asumen, como lo están haciendo los estudiantes, lo que están es encarnando el dolor y el sufrimiento de muchos venezolanos que hoy están presos o que no tienen acceso a la justicia o que están presos simplemente por razones políticas o que son víctimas de la injusticia y de la violencia en el país. Y la huelga de hambre lo que quiere es moverle la conciencia a un país que cada día se vuelve más indiferente frente al dolor. La huelga de hambre lo que quiere es moverle la conciencia a un país que se está volviendo indiferente frente a la injusticia. La huelga de hambre lo que quiere es moverle la conciencia a un país que se está acostumbrando a la arbitrariedad, que se está acostumbrando a la violencia, a la impunidad. Por eso el valor de lo de los estudiantes, yo quisiera que lo viéramos como algo que es para todos los venezolanos. Los estudiantes no son del gobierno o de la oposición, los estudiantes son estudiantes y están haciendo esto porque les duele el país y le duele la gente que sufre, llámese el estudiante Julio que está preso, o llámese los presos políticos como Richard Blanco, o llámese la gente que es víctima de la inseguridad, o llámese esa cantidad de venezolanos que sufren la impunidad y la violencia en el país. La huelga de hambre lo que quiere es que Venezuela despierte y sepa que si no hay justicia, y asuma que si no hay justicia, no habrá verdadera libertad en el país, no habrá dignidad para el país. Y por eso nosotros queremos, desde acá, como movimiento político, decirle a los estudiantes que apoyamos lo que están haciendo, porque es un gesto que es para todos los venezolanos, para los que apoyan al gobierno y para los que no lo apoyan, porque la lucha por un país con dignidad, con justicia, con libertad, con derechos humanos, es una lucha para todos, y ellos la están asumiendo con valentía.